Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara para cada uno de nosotros. Renueve nuestra manera de pensar para vivir por fe, Señor. Afírmanos en ella, que la podamos comprender y entender para aplicarla cada día, Señor. Pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos a escucharla, que sea haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Familia, continuamos con el tema la sabiduría de Dios. Continuamos con el tema la sabiduría de Dios. Y hablábamos que hace 8 días, más para los llamados. El tema de la sabiduría de Dios es para los llamados. Sobre la tierra hay muchos escogidos, muchos. Pero de los escogidos de Dios, que fue desde antes de la fundación del mundo, Él llama para dar a conocer la sabiduría de Él, que es totalmente diferente a la sabiduría natural que también Dios le dio al hombre. La sabiduría natural por su inteligencia, la experiencia, los años, lo que va sucediendo. Esa sabiduría natural que es necesaria tiene un límite. Y cuando vamos a hablar de las grandes preguntas que tiene cada persona trascendentales de la vida, esa sabiduría natural, el pensamiento del hombre no encuentra una respuesta. Al contrario, encuentra más preguntas y más vacíos. Dios te llamó para que conozcas su sabiduría. Esa sabiduría es la eterna y hablábamos que Cristo es la sabiduría de Dios, es decir, la palabra. Cristo es Dios sobre todas las cosas. La palabra de Dios, el Evangelio, y hoy vamos a profundizar más sobre el tema de la sabiduría de Dios. Para esto vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20. Pues está escrito, Pablo va a hablar de algo que está en la profecía, en un libro de Isaías. Entonces Pablo lo trae la palabra y dice, destruiré la sabiduría de los sabios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esto no estamos hablando de lo natural. Ejemplo, de una profesión, de una ocupación. A esto no se refiere, destruiré la sabiduría de los sabios. Ejemplo, estamos en el tiempo donde la ciencia avanzará. Y estamos viendo que el hombre está descubriendo muchas cosas. No se refiere a la ciencia natural, no, no al conocimiento, no. Se refiere a las grandes preguntas que tenemos en el alma. ¿De dónde venimos? ¿Existe Dios? Eso es mentiras. No necesitamos de Dios. El hombre puede llegar a vivir pleno sin necesidad de Dios. No existe la vida eterna. Somos el cuerpo. Hay confusión entre el alma y el espíritu. No somos espíritus, somos alma. Nada sacia al hombre. ¿Qué me sacia? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde está la felicidad? ¿En dónde encuentro la plenitud? ¿A dónde voy a lograr eso? ¿Cómo hago para sentirme completamente feliz sobre la tierra? ¿Cómo es posible vivir plenamente en medio de un mundo de tanta convulsión, con tantos problemas, con tanta dificultad en todas las áreas? El área económica, social, y a medida que avance el mundo va a estar más confuso. Todas esas preguntas que se hace el hombre, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Recordemos que cuando llegó Cristo a la tierra, Jesús
siglos atrás, Grecia. Grecia era la gran Grecia, donde estaban los grandes hombres que pensaban, marcaron el derrotero a la humanidad natural. Tan lo marcaron que hoy en día los estudiamos. Tan lo marcaron que hoy en día esos pensamientos continúan vigentes y muchas personas dicen, esa es la verdad. Entonces dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Cuando dice no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, se refiere cuando Cristo vino, tomó cuerpo. Al tomar cuerpo hizo cosas, cuando murió y resucitó nuevamente, cambió todo. Pero el hombre en su sabiduría no se dio cuenta. Y Dios nos llamó para nosotros conocer eso y vivir y disfrutar de lo que Cristo vino a traer a la tierra. ¿Cristo qué vino a traer a la tierra? Vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia aquí. Aquí, independiente de la situación, independiente de la generación, independiente de cómo esté el mundo, cuando Dios te llama y te muestra su sabiduría, comienzas a disfrutar de lo que Él trajo, porque está en tu interior. Vida y vida en abundancia, no importa la situación. Entonces empieza el versículo 20 diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿A qué se refiere? Recuerda que las grandes preguntas de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, el hombre no los ha podido responder. Pero cuando Cristo vino, tomó cuerpo y muere y resucita, le revela la gracia a Pablo. Inicia el pacto de gracia y le cuenta a Pablo quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Entonces el apóstol Pablo dice, mi ciudadanía es celestial. Mi ciudadanía es celestial, dijo Pablo, que es que fuimos creados en el cielo, que nacimos en el cielo. Esa es nuestra ciudadanía, somos celestiales. Y Pablo, cuando iba a partir, Dios le dio el privilegio de saber cuándo iba a ser el momento. Y Pablo no dice, voy a morir, sino se me ha dicho que ya es el tiempo de mi partida. Entonces él no estaba angustiado, ni asustado, ni preocupado, ni horror. Ay, voy a morir. Y ahora, no, porque Dios le permitió ver esa sabiduría, la respuesta a las grandes preguntas. Estaba seguro y conocía de que él iba a vivir eternamente en el cielo nuevo y tierra nueva, que él no moría. Pero todo eso que Dios que le mostró a Pablo y que Pablo expresaba, mi ciudadanía es celestial y voy a estar en cielo nuevo y tierra nueva, ¿hay manera de demostrarlo? La sabiduría celestial es por fe, el que Dios llama. Sí, eso es una verdad. Entonces, ¿dónde está el sabio? Y luego dice, ¿dónde está el escriba? ¿Por qué Pablo hace referencia al escriba? Porque en el momento en que se escribió la carta, en los judíos habían los fariseos y los escribas, que eran las dos personas que se dedicaban a escudriñar la ley y enseñarla. Conocían la ley y sabían que Cristo iba a venir. Ellos se dieron cuenta que Cristo llegó, no se dio cuenta, pero ellos lo leían, lo enseñaban de la profecía, pero sucedió y no lo vieron. Sucedió y no lo vieron. Como no lo vieron, se quedaron sin la sabiduría de Dios. Por ahí dice, ¿dónde está el escriba? Ellos rechazaron que Jesús era el Cristo. ¿Y porque ellos lo rechazaron que Jesús era el Cristo, Jesús dejó de ser Cristo? No. Porque ellos rechazaron y dijeron, Jesús no resucitó, sino que Jesús, ese cuerpo, se lo robaron los discípulos, los que andaban con él, y él no resucitó. ¿Dónde están los escribas? Entonces
Dice en Romanos 3:21, Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, ¿dónde estaban los escribas? En la ley. Lo que Dios le entregó al pueblo Moisés para el pueblo de Israel. Los escribas conocían eso. Entonces dice la palabra que aparte de la ley se manifestó algo nuevo. ¿Qué se manifestó? La justicia de Dios, no la justicia del hombre. Un ejemplo, el hombre dice que todos llegamos a la tierra siendo buenos y que aquí nos dañamos y que el hombre define, se comporta mal y va para el infierno, si se comporta bien y va para el cielo. O no cree nada de eso, pero quien define todo eso, ¿quién es? El hombre. Y por allá los filósofos dijeron que todos llegamos buenos, pero que la sociedad nos corrompe. Entonces el problema está afuera. Todos llegamos bien, pero en el camino nos dañan, o sea que el problema está afuera. Sabiduría natural. Entonces dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Justicia de Dios. ¿Qué debe ser revelada? Que Dios creó todos los espíritus, pero que Él escogió de antemano. El hombre rechaza eso. El hombre rechaza que Dios haya escogido de antemano. El sistema religioso lee eso y dice, no, todos llegamos sin Dios y aquí lo adquirimos, sea por un rito o por una oración. No, es que fuimos escogidos y Dios vive en ti. Una cosa es que no lo sabemos. Entonces, dice, se ha manifestado la justicia de Dios y esa justicia ya estaba escrita en la ley y en los profetas. Por ejemplo, en el profeta Jeremías ya hablaba del nuevo pacto de gracia. Decía que Cristo iba a tomar cuerpo y que iba a perdonar los pecados y que no se iba a acordar más de las iniquidades y de la maldad del hombre. Así dice la profecía sobre el pacto de gracia, que no se iba a acordar más del pecado ni de la iniquidad. Pero el hombre no acepta esa justicia y ahora le dicen al hombre, usted va a hablar con Dios. ¿Qué es lo primero que debe hacer cuando hablar con Dios? ¿Qué nos dicen? La sabiduría humana. Pídale perdón a Dios. No importa dónde vaya la persona, no importa que hablen de Dios, le van a decir, lo primero que usted tiene que hacer cuando va a hablar con Dios es pedirle perdón por sus pecados. Cuando ya el profeta, la justicia de Dios que está testificada en la ley y los profetas, ya desde allá estaba, que Dios no se iba a acordar. ¿Por qué? Porque la iba a perdonar. ¿Por qué? Porque nos iba a limpiar. Esa es la justicia de Dios. Esa justicia de Dios está aparte de la ley. Entonces el hombre en su sabiduría natural cogió la ley y la ha mezclado con la gracia. Es separar la ley de la gracia. Dice el versículo, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La gracia, la palabra, el evangelio. Aparte, la ley es una cosa y la gracia, ¿qué? Es otra. No las podemos mezclar. Y Dios nos llamó para que eso sea claro en nuestro entendimiento, para vivir en su sabiduría. Pero mira el versículo. ¿Cómo inicia? Pero ahora, y esa es la clave. Uno dice, ¿ahora sucede esto? Esto sucedió cuando Jesús venció. Jesús nació bajo la ley, pero murió y resucitó y apareció la gracia. Entonces, desde que el momento que Él resucita, sobre la tierra está la ley para el pueblo de Israel y la gracia para el resto de la humanidad. Como no se conoce eso, dice, pero ahora, ¿cuándo? Cuando Dios lo revela. Ahora es cuando lo podemos ver. Hoy alguien hoy lo va a ver. Mañana alguien lo va a ver. En un mes va a ver. Ahora veo
que la ley es una cosa y que la gracia es otra. Ahora entiendo que la ley es solo para el pueblo de Israel. Y cuando hablamos de la ley, son todos los ritos y todo el sistema de sacrificios. Solo que la parte religiosa del occidente se tomaron algunos ritos, el resto es doctrina de hombre. Cuando vamos a ver qué es la ley, como es la ley, pues una cantidad de ritos, sacrificios y fiestas que acá cogieron unas. Un ejemplo, el bautismo se tomó, pero no se tomó la circuncisión. Ahora va quedando claro que la ley es solo para el pueblo de Israel y que la gracia es para el resto de la humanidad. Entonces, los escribas, porque Pablo lo está hablando después de que él resucitó, los escribas del momento no vieron esa diferencia. Pablo era fariseo de fariseos, se llamaba Saulo de Tarso. Dios le revela la gracia y Pablo le queda claro, aparte de la ley donde él estuvo, que él era fariseo, practicó la ley, promovía la ley, dice, aparte de eso, ahora conozco la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Que soy limpio, santo, que Dios vive en mí, que no hay por qué temer. No hay por qué temer, porque Dios echa fuera el temor, porque Dios es amor. Donde está el amor, no hay temor. La justicia de Dios, no hay temor. Sabiduría de Dios. Por muy miedosos que seamos, por muy temerosos que seamos, a medida que la palabra, el evangelio va quedando claro en nuestro entendimiento, que no son ritos, no son penitencias, sino un Dios vivo, experimentamos el amor de Dios y ese amor echa fuera el temor del futuro, de la economía, la parte social, del trabajo, tantas cosas que llegan a la mente que generan temor. Y el temor no permite vivir plenamente. Algo en el interior, estamos hablando del alma, de lo más profundo. Dios hace en nosotros. Entonces, el escriba quedó por fuera. Y el escriba, en el momento donde Pablo, la gente, el pueblo judío, seguía al escriba. Y a Pablo solo el que Dios llamaba. Es igual hoy. El sistema religioso está entre la sabiduría humana, el disputador de este siglo. El disputador es el que cuestiona todo. Disputa, cuestiona, contiende. Contiende. Pero es algo necio porque es sabiduría terrenal. El mundo se mueve en eso. En un poquito de ley, hablando de Dios, y mucha doctrina de hombre. Y cada día va a haber más doctrina de hombre. ¿Qué es doctrina de hombre? Que la persona dice, Dios dijo esto y se lo dice al pueblo, pero Dios nunca lo ha dicho. Por eso le animamos que usted lea la palabra, que está en los estudios bíblicos. Y toda la gracia está contenida en la Biblia. Y esa palabra está en tu interior. Pero ahora se ha manifestado, ¿sí? Ahora se ha manifestado. Entonces, volviendo al versículo, a 1 Corintios 1, del 19 al 20, dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Sabiduría del mundo es que el hombre, hablando de la parte espiritual de las preguntas, llegó a una conclusión y encontró algo que llama teología. Y la teología es el estudio del hombre hacia Dios. Y son personas muy inteligentes y tienen muchos pensamientos y hay diferentes vertientes y cada pensador en toda la parte de las religiones. Jesús dijo, yo soy el camino. El evangelio, la sabiduría de Dios dice la unidad de la fe. El hombre dice no, nada de absolutismos, imposible. Cada uno tiene su propia verdad, hay muchas verdades. Cuando vamos a la Biblia, a la justicia de Dios, a la sabiduría de Dios, es una sola. El hombre no la acepta. La sabiduría humana dice imposible. Hay un solo camino. La unidad de la fe es una sola, que es la gracia, que está en tu interior, está en nuestro interior, que nos genera vida.
genera vida en esa alma que es insaciable. Nada la llena. Entonces, ahora avancemos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 7. Entonces, Dios tomó cuerpo y venció y todo cambió. Cuando hablamos todo cambió, nos referimos a la parte espiritual. Un ejemplo, a veces pensamos que nuestros antepasados, los indígenas, cuando estaba el pueblo de Israel allá, nuestros antepasados conocían de Dios. No. ¿Quién solamente sabía la existencia del Dios vivo? El pueblo de Israel. En Roma no conocían, en Egipto no conocían, en la China no conocían. Por eso hay tantos pensamientos acerca de la parte espiritual de las preguntas del hombre. Entonces, nuestros antepasados, ¿qué era un Dios? La tierra. Entonces se comienza a adorar el sol, la tierra. Todo eso es porque no se conocía el Dios vivo. ¿Quién solamente conocía el Dios vivo? El pueblo de Israel. ¿Qué ha enloquecido Dios? El pueblo de Israel, y con todo el conflicto dicen, Israel es el pueblo de Dios. Cuando Jesús resucitó, el pueblo de Dios está en todas las naciones. En los palestinos hay escogidos de Dios. Son parte de Dios. Y en el pueblo de Israel hay escogidos de Dios. Son pueblo de Dios. Pero el mundo aún sigue diciendo que el pueblo de Israel, ¿qué? Que el pueblo de Dios es ¿quién? Israel. Y uno no se ve pueblo de Dios. Cuando la palabra dice que somos ¿qué? Pueblo de Dios. Nación santa. Real sacerdocio. Cuando nos comenzamos a ver pueblo de Dios, es vida, porque ¿cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a hablar en medio de un mundo que anda en confusión? Entonces dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. Recuerda que estamos hablando de la sabiduría de Dios, que fue lo que él hizo. Entonces el mundo cambió. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Entonces, estos versículos que está hablando Pablo es ya personas que Dios ha llamado y ha ido avanzando, que están en una relación personal con Dios. El judío pensaba que Dios era de ellos y que no le podía hablar de Dios a otras personas. Cuando Dios se le aparece a Pedro y le dice, Pedro, vaya donde Cornelio, porque lo que yo limpié, usted no le diga inmundo. Dios tiene su pueblo en todas las naciones. Somos su cuerpo. Entonces dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. ¿Qué sabiduría hablamos? La palabra de la cruz, el evangelio, la gracia. ¿Y qué es la sabiduría? Pues ya que Dora dio el testimonio de la economía, es que Dios alimenta a las aves. Y hablamos hace 8 días que las cosas que un escogido de Dios, a medida que le es claro quiénes somos, quién es Dios, que es el creador de todo, no nos debe angustiar la parte económica en el sentido de que hablan que se acabó, que va a haber escasez, que no, entonces Dios mío. Y ese no es problema de hoy. Si notamos, cuando Jesús comenzó a hablar de la ansiedad y de la angustia, tocó el tema de la economía a las personas que estaban escuchándolo. O sea que las personas, la generación que vieron a Jesús, sentían la misma angustia económica que nosotros hoy. Con internet, con la tecnología, los avances, pero la incertidumbre hacia la economía es la misma hoy que cuando Cristo tomó cuerpo Jesús y el pueblo le hizo, bueno, Jesús no se angustie, no viva preocupado y angustiado por su economía, porque yo lo alimento. Y eso es muy importante, es la sabiduría de Dios, porque Dios te dio talentos y dones y debemos estar plenamente convencidos que siempre va a haber un lugar donde usted lo desarrolle y le llega su provisión, acorde a la capacidad de cada uno. Todos somos diferentes, acorde, pero siempre va a llegar. ¿Y por qué? Dios dijo, yo alimento las aves.
Dios alimenta a las aves. No colocó el ejemplo de las hormigas. La hormiga, si no trabaja y no guarda, se muere en invierno. Si la hormiga no trabaja en verano y no guarda, en invierno se muere. El pájaro no guarda ni trabaja. Ahora usted dice, antes yo no voy a trabajar porque me vuelve como un pájaro. No. El mensaje es de descansar, que Dios es el que da a su pueblo. Dios le da a las aves, ellas no guardan. Llegan el invierno y tienen su alimento. Pero recuerda que la hormiga sí tiene que guardar. Entonces, dice que va a hablar de esa sabiduría. Y dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Cuando dice que perecen, significa que tiene un fin, que termina. El pensamiento del hombre es generacional. A veces vuelven a modas o va terminando. La manera de pensar cambia. No, era hasta aquí. Ya hay un nuevo pensamiento, pero hasta aquí perece. La sabiduría de Dios no. Acabamos de hablar. Lo que Jesús le compartió sobre descansar en que Dios es el proveedor, es verdad cuando Jesús lo dijo y sigue siendo verdad hoy. Y sigue siendo verdad dentro de 50 años, dentro de 80 años. La sabiduría de este mundo perece. Recuerda que el siglo es esta creación, desde que Dios creó hasta que se termine. Esta sabiduría que es el evangelio, que es la palabra, para aplicarla. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, la sabiduría de Dios, ¿cómo es? En misterio. ¿Cómo es sabiduría oculta? Está, pero no se sabe. Misterio que es solo al que Dios la muestra. Lo conocen, pero solo el que Dios la muestra. Dice, ese es el evangelio. Pero Dios la predestinó ¿para quién? Para nuestra gloria, para tu gloria, para que nos llamarnos y comenzar a comprender las cosas, a descansar. Por ejemplo, que uno, hablando, imagínense el círculo primario que es el hogar. El niño, pero va creciendo. Y a medida que crecen los hijos, como que se va perdiendo ese de orientación de qué quiere. Ya el joven va diciendo, no, yo deseo esto y esto. Y uno le quiere mostrar un camino y él no, por acá. Y a uno también le sucedió. Pero por ahí se va a estrellar. No, yo quiero por acá. Hablando netamente natural. Yo quiero por acá. Llega un punto donde el padre no puede hacer nada. Si uno no comprende eso, va a vivir preocupado, angustiado y estresado. Si uno comprende descansar en Dios y que Dios sí hace, que Dios sí le puede orientar, que Dios le va a guardar, le va a cuidar y lo va a encaminar, y que si algo lo va a disciplinar y que va a doler, pero si uno comprende eso, descansa el alma. Descansa. Si no, uno va a vivir muy preocupado como padre y angustiado por lo que le pueda suceder y tratando de atajar y uno le sucede porque uno es padre. Pero uno debe descansar a una edad determinada cuando va siendo joven y comienza a salir, que ya es Dios quien, si él toma un camino equivocado que uno le está mostrando, pues Dios lo va a disciplinar y es para bien y lo va a traer al camino nuevamente. Y lo que suceda es bueno. Lo que suceda es bueno porque lo va a regresar al camino, porque Dios no miente. Pero descansamos en eso, un Dios que disciplina, sabiduría oculta. Nosotros, en la sabiduría oculta, Dios nos la ha revelado para nuestra gloria. Sabemos de la disciplina de Dios y que no nos vamos a perder. No nos vamos a perder. Nos podemos ir muy lejos. De allá Dios nos va a devolver porque fuimos llamados. Fuimos llamados. Descansamos en un Dios que es real, que es verdad en medio de un mundo que no lo conoce.
El pueblo de Israel tiene las profecías y si Dios no llama, no las ve. Pablo era Saulo de Tarso, fariseo, se sabía la ley, conocía las profecías, pero él negaba que Jesús era el Cristo. Él lo negaba. Cuando Dios lo llama y le muestra la gracia, comienza a hablar, Jesús sí es el Cristo. Tan fuerte era Pablo que cuando comenzó a decir, Jesús sí es el Cristo, nadie le iba a la reunión. Nadie. ¿Y por qué no le iban? Ese nos quiere coger expresos y llevarnos allá a la cárcel. Pablo no mató a nadie, pero sí era una persona violenta. Respiraba muerte, dice la Biblia. Porque usted no puede llegar a una casa. ¿Usted cree que Jesús es Cristo? Venga, súbase aquí que lo va a llevar a la cárcel. No. ¿Él cómo entraba? Dice que con violencia. Con violencia. Tan violento era que le tenían miedo. Cuando empezó, oiga, que allá está Pablo que dice que Jesús sí es el Cristo y que la gracia y que limpios. La gente no le iba. No iban. Sabiduría oculta. Si Dios nos revela, no muestra, no podemos ver. Mira el privilegio tan grande que Dios te ha dado. Solo que Dios nos lo muestra. ¿Y qué nos corresponde ya? De nosotros hay una responsabilidad ya que es apartar un tiempo para hablar con Dios y leer su palabra cada día. Eso nos corresponde a nosotros. Y si Dios te llamó y uno está tan, no, pues que no tengo tiempo. Tengo muchas actividades. Y todas buenas. Trabajo, estudio, desarrollar talentos, hobbies, todo es bueno, nada malo, familia, todo bueno. Llega un momento, porque eres llamado, eso es sabiduría de Dios. Llega un momento donde Dios, pues además ya lo llamé, usted ya vio. Ahora le toca un tiempo conmigo. Si nosotros no lo tomamos, si no lo hacemos, tenga la tranquilidad, familia. Por eso es la seguridad que Dios te va a quitar cosas y vas a tener tiempo. ¿Y queremos eso? No. Oiga, en medio de todas las cosas, por ahí me enviamos una meditación un día de la piedra grande y la arena y el agua. La piedra más grande es la relación con Dios porque Dios te ha llamado a que conozcas la sabiduría oculta, la sabiduría de Dios, la cual Dios predestinó para tu vida, para tu gloria, para que te guardes y vivas pleno sobre la tierra, feliz, pleno. Que usted cada día se acueste y diga, veas la bondad de Dios, veas la misericordia de Dios, que usted vea el cuidado de Dios. Usted se siente muy bien, independiente de las circunstancias y situaciones. Entonces debemos de hacer eso. Esa sabiduría oculta que Dios nos predestinó, en Timoteo dice que Él nos la dio antes de la fundación del mundo. La gracia nos fue dada. La gracia, la verdad está en tu interior. Es la palabra. Está en tu interior. No está afuera. No está en ningún lugar lejano. Está en tu interior. Y es necesario esa relación con Dios, porque si Él nos la revela, no la podemos ver. Si no la vemos, la tenemos, no la disfrutamos. ¿Sí? No la disfrutamos. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8. Esa sabiduría que es todo el evangelio, recuerda que está oculta, Dios ¿dónde está oculta? Pues en nuestro interior. ¿Dónde la tenía Pablo? Pues en su interior, dice él, fue revelado. Está en nuestro interior y no buscando. No, ora al Señor. Joven, ora al Señor, no sé qué hacer. Adulto, ¿qué hago, Señor? Guíeme, Dios te va a guiar. Y te va a guiar donde estés bien en todas las áreas, no solo en una, en todo.
Estás buscando el futuro esposo, la futura esposa, ora al Señor. Ora al Señor. Pídele a Dios. Dios sí sabe qué es lo mejor para tu vida en todo sentido, trabajo, en todo. Pero necesitamos ese tiempo con Él porque está en tu interior. Primera de Corintios 2:8. Esa sabiduría oculta, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Cuál es esa sabiduría oculta? Dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Eso es misterio. ¿Quién vino a la tierra? Dios mismo. Si no, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Dios vive en ti. Y uno dice, Dios vive en mí. Ah, sí, estoy aburrido. Cada día que esté más claro que Dios vive en nosotros, que Cristo está en ti, va a estar a aparecer ese gozo, la fuerza para salir todos los días, pero es cuando apartamos un tiempo para leer la palabra y hablar con Él. Donde usted, toda la frustración, los miedos, las angustias, las preguntas, es con Dios. Y entre más temprana edad lo hagamos, mucho mejor. Porque vamos a disfrutar más. Les comparto a qué edad inició eso de preguntarle y contarle y decirle cosas a Dios. Testimonio, 20 años. Tengo 56 años. Quiero decir que llevo 36 años todos los días hablando con Dios. Diciéndole cosas que me gusta, que no me gusta, que dudas, que preguntas, que anhelos, que deseos. 36 años todos los días. Todos los días. Y cuando conocí la palabra, yo no sabía qué iba a hacer. Hablando netamente natural. No sabía qué hacer de la vida. Cero. Mi vida era, salía a trabajar y me paraba a una esquina a jugar billar. Y si mucho una cerveza porque no había plata. Porque vendía y si no vendía no ganaba. ¿Qué creen que sucedía? No vendía. No vendía, entonces no ganaba, tenía muy poquito. Entonces me paraba en la esquina para una cerveza. Y como si jugaba billar medio bien, entonces le ganaba a los otros y los otros tenían que pagar la cerveza mía. Eso era a los 20 años. Sin saber qué hacer, ni qué estudiar, nada, nada absoluto. En la esquina del barrio, nada. Década de los 80, finalizando. En mediados de los 80, 85. 84, 88, 20 años. Y cuando comencé que me compartieron la palabra, pues recuerdan que yo le he compartido que estaba en espiritismo y como estaba en venta, estaba leyendo eso de Connie Méndez y la parte de la mente, pero eso no, en problemado, con preguntas sin respuestas. Cuando comencé a hablar la palabra, yo comencé a hablar, a escuchar de Dios, la palabra iba y decía, pues fue el llamado. Y comencé a pedirle a Dios que me orientara, que me guiara en todas las áreas. Y que si yo era para vender, pues que necesitaba vender porque me iban a echar, me iban a sacar. Y comencé esa relación y en un tiempo como este, el predicador decía, ¿usted cree en el poder de la mente? Sí, señor. ¿Usted hizo riesgo? Sí, señor. Espiritismo, sí, señor. Todo eso lo había hecho yo. ¿Y está mal? Pues sí, señor. Aparte para Dios y de. Yo le escuchaba y entonces compartía el versículo hoy, probadme en esto. Y yo decía, Dios mío, pues he gastado plata en riegos, espiritismo, en poder de la mente. Ya había dejado eso, ¿no? Estaba solo con la palabra. Pero en ese proceso comencé a apartar.
qué creen que pasó? Pues Dios no miente, familia. ¿Y qué pasó con los deseos de decirle que me orientara? Pues comenzó a aumentar las ventas y comenzó eso en mí, pues, ¿qué debo de estudiar si estoy en ventas? Pues que administración. Pues entré en administración y ha sido una guía y cuando estaba por los 23, 24 años y entonces la parte ya personal a futuro, el área sexual, entonces que ore por la esposa, no la novia, la esposa. Y pues yo oré. Ya viene, ¿qué pasó? Bienaventurado el hombre que haya esposa. La encontré, pero la encontré. Bienaventurado el hombre que haya esposa. Fue una respuesta, una oración en amor. Oré. Yo le digo a Andrea, ore. Cuando decimos ore por algo, no es teoría. Y estamos preparando una prédica para cuando veamos lo de streaming, qué es lo que ha hecho Dios en 20 y pico años que es real, sino que uno no quiere es a los 6 meses, uno quiere al año, quiere a los 2 años. Ora, joven, adulto, no importa la edad, el anhelo, el deseo, Dios encamina, guarda, guía, protege. Es la sabiduría oculta. Dios vino a la tierra y no se dieron cuenta. Y Dios vive en ti y la gente no magnifica qué significa que Dios viva en uno. No lo tienen, no aún. Nosotros decimos, llegamos a una cena, nosotros nos están sirviendo apenas el agua. Mira, nosotros apenas nos sirvieron el agua. Estamos en esa parte. Falta todo lo demás de dimensionar qué es ese evangelio siendo real en nuestras vidas. Entonces dice el versículo que no lo conocieron porque si no lo hubieran conocido, no lo hubieran crucificado. Entonces mira el versículo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué no conocieron ellos? ¿Porque no quisieron? ¿Porque no eran inteligentes? ¿Porque no leían la Biblia? ¿Por qué no lo conocieron? Porque Dios no lo reveló. Porque Dios no lo reveló. Si Dios no revela algo, no lo puede ver, porque esta sabiduría, el evangelio, lo de Dios, es Él a quien lo muestra y Dios te llamó para que lo veas, para que veas todo lo que significa la verdad aquí en la tierra. Y uno la tiene y no le da el valor, la tiene en poco. Y con tanta cosa que hay que hacer, pues el poco tiempo que usted tiene debe apartar un día para decirle, Señor, yo quiero tener cada día más claro esa sabiduría oculta para aplicarla en mi vida. ¿Sí? Hay que hacerlo, familia, es conocimiento. ¿Cómo se conoce? Pues Él revela. Jesús dijo, conocerás la verdad. Ellos no conocieron. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 25 y 26. Colosenses capítulo 1, versículo 25 y 26. De la cual fui hecho ministro. Está hablando Pablo, ¿de qué? De esa sabiduría oculta. ¿De qué? Del evangelio, de la palabra. Que Dios vive en nosotros, que somos el templo de Dios, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Y este es el momento sobre la tierra que, ¿qué nos dicen? Dios habita en templos hechos de manos de hombre. Hay lugares sagrados, sitios sagrados. Esta es la hora que le dicen a la gente. Y la verdad que el sagrado eres tú, es tu cuerpo. Tienes que verte así. No importa qué pasó ayer o antier. Ahora Dios lo muestra. Ahora, oiga, te tengo que cuidar mi cuerpo en todo sentido. En todo sentido, porque es que Dios vive en ti. Él te llamó. El de aquí no lo ha llamado, el de aquí no. Recuerda a Pablo. Pablo lo llamó a Dios a él y él lo primero que quiso es, voy a ir a contarle a mi raza, a los judíos, a mi familia, a mis amigos. Pero resulta que es que Dios no les mostró a ellos. Entonces Pablo se fue. Dios, no vaya allá Pablo, que allá lo matan. Váyase a los gentiles.
Y Pablo, son mi familia, son mis amigos. ¿Qué cree que pasó? Pues lo iban a matar. Lo iban a matar, le tocaron que sacarle en una cesta en ese muro. Corra, Pablo. Si Dios no revela es imposible. Dios te llamó para eso. Entonces dice, fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es la sabiduría oculta? ¿Qué es esa sabiduría de Dios? Usted hoy, ¿qué es la palabra de Dios? La gente le dice, toda la Biblia. La palabra de Dios es una cosa y Dios dio la ley, pero la ley no es la palabra de Dios. Pablo fue fariseo y dice, para que predique cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué Dios le iba a revelar algo si Pablo estaba en la ley? Si estaba, era fariseo de fariseos, si la conocía. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Poder ver claramente a medida que es la palabra de Dios y qué es la ley. Para eso hay que asistir a un estudio bíblico. Para eso hay que leer las meditaciones. Porque es un proceso. Es un proceso de conocer en medio de un mundo de una confusión total, donde a la palabra de Dios le metieron visualice, donde a la palabra de Dios decrete. Somos co-creadores con Dios. La palabra tiene poder. Mucho cuidado con lo que habla, ¿no? Porque lo que usted habla sucede. Lo que usted diga se cumple. Pensemos. Y la gente, cancelo, lo recibo, cancelado. No digo eso, porque la palabra tiene poder. Mucho cuidado cómo está hablando. La palabra tiene poder, porque aquí lo dice. Es una confusión, familia, y Dios te llamó a conocer la verdad, a salir de esa confusión y vivir tranquilo, vivir seguro. Vivir seguro. La palabra que creó fue la palabra de Dios, no la del hombre. Porque usted diga algo, ¿se va a cumplir? No. Hay que estar tranquilo. Ni porque le digan cosas a usted le va a suceder algo. Tampoco. Tampoco. Entonces dice el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado? Él nos escogió. Somos limpios, santos y perfectos. Mira Pablo cómo lo muestra. Ha sido manifestado. Poder ver la verdad. No necesitamos ningún rito, ningún sacrificio, ninguna penitencia. El evangelio es conocimiento, es la gracia. Solo que es que no es la razón ni la lógica, es por fe. Pero es un conocimiento, es por fe. Sí, porque Dios lo dijo, se va a cumplir, es por fe. Pero es un conocimiento, solo que no se puede es comprobar. No se puede comprobar. Entonces, lo que ha estado oculto, que era que Dios venía, se lo mostró a Pablo. ¿Y por qué por siglos y edades? Porque ahora es que lo revela. En el momento que Dios se le muestra a alguien, para esa persona es verdad en ese momento. Si Dios no lo revela, seguimos en la confusión del mundo. En la confusión del mundo. La sabiduría de Dios, no existe la muerte. No existe, familia. Cada día ser más claro eso en nosotros. Dios es un Dios de vivos. Venimos a la tierra y nos vamos. Si es tan claro, ¿cómo estás tratando la persona que tienes al lado? ¿Por qué? Porque que no sabemos cuándo nos vamos. ¿Qué nos vamos a desgastar en peleas, rencillas, mal genio? ¿Qué nos vamos a desgastar la vida? Si dicen que la vida es corta. Pues venga, la vida es para que nosotros disfrutemos. Familia, sabiduría de Dios. Él venció la muerte.
Estás en el cuerpo, tienes vida porque Cristo vive en ti. Y ausente del cuerpo, sigues con vida porque vas a la presencia de Dios. Pero el mundo, ¿qué nos dice? Recuerde a las personas que murieron, te hablan de la muerte, y vaya a unos lugares allá. Y depende de donde sea, pues hay ritos y una cantidad de cosas. Dios es un Dios de vivos. Sí, es la verdad, la sabiduría que está oculta que Dios nos lo ha mostrado ahora. ¿A quién? A los santos. Miremos lo que dice en 1 Corintios 1:21. Esa sabiduría que estamos hablando, la sabiduría de Dios, que Cristo vino a la tierra. ¿Quiénes están esperando a Cristo por primera vez? El pueblo judío. Ellos no están esperando el Hijo. Ellos saben que Dios es uno. Y cuando Dios revela la gracia, la sabiduría oculta, ¿quién vino a la tierra? 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Pues ya que en la sabiduría de Dios, Dios cómo definió las cosas, en su sabiduría, la palabra de Él, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, el filósofo, la persona inteligente, el docto en lo natural, no puede conocer a Dios. No lo puede conocer. ¿Por qué? Porque Dios lo definió de esa manera. El hombre no puede conocer a Dios, pero el hombre sí puede conocer la creación de Dios. El hombre puede conocer la creación de Dios, que es lo que hemos visto a través de la historia de la humanidad. El hombre descubre la creación de Dios. Y no cada día se asombra más de todo lo que el hombre va descubriendo de la creación. El hombre no crea, descubre, 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 podemos hacer esto, descubre, descubre. Pero el hombre descubre la creación, pero no puede conocer a Dios. El hombre puede conocer el fondo del mar, conocer la ciencia, conocer el espacio, lo creado por Dios, pero no puede conocer a Dios. Sí, el hombre no tiene acceso a Dios con su inteligencia, con su sabiduría. Se necesita la sabiduría de Dios que la revela. ¿Y cuándo la revela? Cuando Él llama para los llamados. Dios te llamó. Mira, Dios es tu papá. Por eso cuando Jesús le dijo, enséñanos a orar, dijo, Padre nuestro. Es tu papá. Un papá cuida, un papá provee, un papá da amor, un papá guarda, un papá disciplina. Ese es Dios para tu vida. Así, el que está aquí al lado, no creo en eso. Y el que aquí está al lado, eso es mentira. Oramos para estar firmes de esa relación con tu papá. No importa la edad, es tu papá. Entonces dice que en esa sabiduría humana Dios definió de no conocerlo a Él. Dice luego, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Locura de la predicación. Dios llamó a Pablo y Pablo le dijo, Pablo comienza a contar. Eso es de loco. ¿Y qué? ¿Y convenzo? No. Locura, usted lo único que tiene que es contar, hablar. La locura de la predicación es contar, hablar, dar testimonio, no más. ¿Lo tengo que convencer? No, usted no tiene que convencer a nadie, Pablo. Cuente, hable. ¿Y cómo hago? Cuente y hable. Yo hago el resto. Pero llama locura. Porque el hombre no puede acceder a que el otro pueda ver o comprender a Dios. Esto es de locos. Todos los que estamos aquí, los que están conectados, vemos lo mismo porque Dios nos ha llamado y Dios está haciendo en nuestra vida, sobrenatural. No es humano, no es que yo lo convencí, no es por estrategias, no es por la lógica.
Dios está haciendo en tu vida. Por eso llama la locura la predicación. O sea, Dios llamó, el primero que llamó fue a Pablo, le reveló todo, le mostró todo. A él le tocó ese trabajo, le tocó que escribirlas y contarlas. Y Dios le iba añadiendo personas. Y así toda la historia de la humanidad. ¿Qué nos corresponde? Dios te está mostrando la sabiduría de Él. Cuando la muestra, ¿qué hacemos? Disfrutar. Usted disfruta de su paz, de su gozo. Disfruta de la sabiduría de Dios, de quién eres, de que estás pleno, completo, que Dios te concede los deseos del corazón. ¿A quién Dios le ha concedido un deseo del corazón? Es una cosa, pero Dios, una cosa aterradora. Dios concede el corazón. ¿Y a quién le ha dado más de lo que pide, entiende? Como congregación, Dios nos ha dado más de lo que pedimos y entendemos. Entonces dice el versículo que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar no de la vida eterna. Mira, la sabiduría de Dios, conozcas o no conozcas la verdad, si es un escogido, va a estar en la vida eterna. O sea, nosotros no andamos angustiados. Ay, venga, reciba a Cristo porque usted se va a ir al infierno, usted es pecador malo y entonces va a perder la vida eterna. No, no. Salvar se refiere aquí, conocer la verdad para vivir libres aquí. ¿Y cómo nos salvamos aquí? La locura de la predicación, hablar la palabra. No importa que una persona diga, no, yo no creo, es mentira. Usted la comparte ya, no más. Porque Dios es el que va a hacer en la persona como Dios está haciendo en nosotros. Entonces, la sabiduría oculta, el misterio que ha sido revelado en nosotros, es su evangelio que está en nuestro interior para tu gloria, para una vida de fe que Dios nos la ha mostrado. ¿Y cómo hacemos para que esa vida de fe la conozcan más personas? Tenemos que contarla. Y por eso el deseo del corazón del streaming, porque con eso vamos a llegar a más personas, a lo que dijo Dios, la locura de la predicación, contarlo, hablarlo, decirle, por allá alguien lo escuche y dice, oiga, sí, Dios, ahora entiendo, Dios le revela y disfruta de esa vida de gozo y paz, de esa vida que solo brinda Jesucristo el Señor. Así que si tienes un deseo del corazón, conforme a la sabiduría de Dios, no lo coloque a un lado. No, pues que mire todo como está, no importa. El deseo del corazón se cumple, puede ser hoy, mañana o en 15 años, pero se cumple. Y Dios te da más de lo que pides y entiendes. Así que la animamos ahora en este tiempo de reflexión de fin de año, de restablecer su relación con Dios que te llamó a mostrarte la sabiduría de Él, que solo Él te la muestra para que la disfrutes. No hay cómo adquirirla. La sabiduría de Dios te llama, la locura de la predicación, y usted la ve y la disfruta. ¿Para qué? Para que usted la cuente. Y de alguno de todos con lo que usted le contó, llama y la disfrutan. Y así. Y vamos disfrutando de una vida que Dios nos ha llamado aquí en la tierra, plena de gozo para su gloria. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.